a mí me quedan dudas si una comisión de la verdad puede establecer, después de tantos años, qué ocurrió finalmente. Para mí el 11 de abril sigue siendo una herida abierta. La idea era también tener una comisión de la verdad y también realizar un desarme. Que no ocurrió. No ocurrió. Es decir, la comisión que investigó en la Asamblea, que permitió conocer unos detalles que se desconocían hasta el momento, dejó un trabajo a mi manera inconcluso, y la conformación de una instancia independiente, plural, que permitiera llegar a fondo en ese suceso, no hubo la voluntad política para que eso se concretara. Entonces, bueno, por eso sigue siendo un gran misterio, por eso sigue siendo una gran herida abierta, por eso el chavismo lo ha convertido en su Playa Girón particular, el 11 de abril, y por eso la oposición, buena parte de esa oposición, que albergó en aquel momento la salida no democrática como una vía para acabar con los cambios tímidos que entonces intentaba el presidente Chávez, tampoco le interesó eso. Es decir, recordemos que después de lo de abril hubo la toma de la Plaza del Altamira en octubre, básicamente por el núcleo de militares que desalojaron a Chávez del poder. Y entonces en esas nos hemos ido. Es decir, después, bueno, ha venido toda esta historia donde el presidente Chávez ha ido avanzando en su proyecto, y donde cada vez más el 11 de abril es una efeméride gloriosa para el chavismo, en la que el presidente regresa heroicamente cuando nadie, digamos, en su sano juicio el 12 pensaba que podía regresar, y para la oposición es como esa la rabia de no haber concretado algo que desde entonces están anhelando, ¿no? Lo cierto del caso es que no se puede ver como un solo episodio. Una cosa es lo que ocurre el 11 de abril, otra cosa es lo que ocurre en la madrugada del 12. Es decir, hay una sucesión de hechos sin que necesariamente estos hechos hayan tenido una mano que manejó todos los hechos, diera la impresión, pero al menos lo que se desprende de los libros. En el último año han salido publicados estos 3 libros, es decir, que creo que a mi juicio van adelantando un camino que al menos cuando nosotros escribimos el libro, Sandra de la Fuente y yo, no estaba tan claro todavía, que es avanzar en el asunto de que efectivamente, es decir, hubo un movimiento militar que depuso el presidente, que una de esas agendas finalmente triunfó, y que Pedro Carmona respondía a los intereses de ese grupo de militares. De hecho, la terminología golpe de Estado es para uno la explicación, para otro es vacío de poder. Sí, pero fíjate que con el tema del vacío de poder, Leopoldo, es algo interesante, que es una discusión una pregunta que yo todavía me hago, es decir, el asunto de anunciar, lo que hizo Lucas Rincón, anunciar la renuncia, es motivo suficiente desde el punto de vista del derecho para que se haya creado el vacío de poder. Y si eso era así, ¿por qué, como lo dice Carmona Borja, como lo dice Bryan, como lo dice Villegas, se buscó por todas las maneras tener la renuncia escrita de Chávez, donde Chávez removiera al vicepresidente y creara unas condiciones para que otra persona asumiera el poder en Venezuela? Es decir, eso queda como claro, es decir, pareciera que no era suficiente a juzgar por la actuación de esas mismas personas en esa noche. Y la prueba es muy clara, o sea, la renuncia de Chávez escrita no existió, nunca hubo renuncia, lo que hubo fue un anuncio de renuncia por parte de Lucas Rincón. No se ha presentado. No se ha presentado, pese a lo que leyó Napoleón Bravo el 12 de abril en aquel famoso programa que se transmitió en Venevisión, donde estaba el almirante Molina Tamayo, el señor García de Seca, Leopoldo López, etcétera, etcétera. Entonces, hay allí, esa es una cosa que va quedando como clara, son como muchos cabos sueltos. Igualmente, en este libro de Robert, hay un prólogo que hace Otto Reich, que en sí mismo es una revelación. Es decir, Otto Reich, palabras más, palabras menos, dice que el gobierno de Estados Unidos tenía información sobre la conspiración. La pregunta es, ¿cómo Estados Unidos finalmente le informó al presidente Chávez si esa conspiración, o sea, cuán seria era como para informársela? Es decir, y la pregunta que me surge a mí es, ¿hubo una falla por esos mecanismos de la embajada? ¿No se lo comunicaron directamente a un gobierno que está instituido? ¿El gobierno de Estados Unidos se guardó la información y prefirió no decir nada?
Esos son los misterios que hay del asunto político y que obviamente yo creo que el paso de los años podrán ir aclarando. Hasta ahora el periodismo y los testimonios de actores, Carmona es un actor de primerísimo primer orden en el asunto de Abril. Estamos hablando de Robert Carmona, ¿no? Y que no tiene nada que ver con Pedro Carmona. Es decir, Robert Carmona era una suerte, para que la audiencia quede bastante clara, era una suerte de asistente del entonces presidente de PDVSA, Guaicaipuro Lameda, que recordemos salió 2 meses antes del 11 de abril, después de que se, digamos, frustrara esa interpelación que se le iba a hacer en la Asamblea Nacional, y después de aquella famosa rueda de prensa donde pues marcó pública separación, una vez que se había ido el gobierno sin el uniforme, con el gobierno del presidente Chávez. Bien, ese es el tema, señores. Aprovechando la presencia de Alfredo Mesa, vamos a abrir los teléfonos, el 207.000, después del corte, para las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Breve pausa y seguimos.